Hablar de Charlie Chaplin y de South Park es hablar de dos de los iconos y pilares fundamentales no solo de la comedia, sino también de la sátira occidental, siendo que uno se centra en analizar y criticar las desigualdades y efectos deshumanizantes de la modernidad y del capitalismo en sus primeras etapas, mientras que el segundo busca criticar por medio de la comedia la manera en cómo los imaginarios y prácticas postmodernas llegan a transformar el estilo de vida norteamericano. Es por eso que para muchos sería un poco realmente muy anacrónico el tratar de comparar ambas producciones. Pero, ¿esperan que alguien que va acorde a las ideas de Marx no sea anacrónico? Es por eso que hoy vengo a inaugurar una nueva sección en el canal, con el nombre más original que se les puede ocurrir, el versus. Esto será básicamente una sección donde a raíz de un tema central analizamos dos o más obras para entender y observar cómo éstas construyen, plantean y desarrollan dicha idea. Para esta ocasión venimos a estudiar un tema tan importante como lo es la sátira, pero no cualquier tipo de sátira, sino aquella que va enfocada a figuras o movimientos sociopolíticos importantes. En este caso será acerca de los enemigos globales de la sociedad occidental, aunque pensándolo bien, aquí no hay comunistas, extrañamente. Sin embargo, ustedes se preguntarán por qué algo tan sencillo como lo es la sátira política debería compartir podio en este canal con cosas como la tecnocracia, la justicia o la memoria. Y la respuesta es aún más simple, puesto que la sátira ha sido un elemento fundamental en la historia de la protesta y la denuncia social. Así que antes de comenzar el versus, vamos a explicar un poco de esto. Capítulo 1. ¿Para qué la sátira? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha usado la literatura, la música y la ilustración como mecanismos de denuncia social. Jonathan Swift, creador del clásico de la literatura, Los viajes de Gulliver, esa no, esa, creía ya por los 1500 o los 1600 que la sátira servía como un instrumento de confrontación y de denuncia de su realidad histórico-social. Y precisamente eso era lo que hacía Swift con sus obras, pues atacó a instituciones tan poderosas como la Iglesia Anglicana, la Católica y la Protestante, pero también a fenómenos y actos sociales tales como las guerras o el colonialismo inglés, ya que precisamente él era un irlandés. Por otro lado, la sátira es un medio de expresión perfecto para desenmascarar el acto social, o sea, decir lo que nadie por miedo o por las normas sociales implícitas en nuestra cultura debe decir, porque el humor no solo sirve para dar gracia, sino que dentro de este se pueden esconder distintos discursos e ideas para que sean asimiladas de una manera más digerible. Esto significa que la sátira fácilmente puede acercar a la población a los temas sociopolíticos que los rodea, porque el humor les permite aterrizar y apropiarse de dichos fenómenos, tal como se estipula en un estudio catalán realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por último, este género literario y o gráfico en muchos casos permite generar proyectos de reconstrucción de memoria, que sirven no solo como un mecanismo de denuncia, sino como un método de redignificación a las víctimas, tal como The Clinic, la revista de sátira más famosa de Chile, intentó realizar con sus burlas tras la caída de Pinochet. Entonces tenemos que entender que la sátira no es cualquier cosa, sino un arma popular sumamente poderosa con la que las clases oprimidas fácilmente pueden dar su voz y su juicio hacia aquellos en el poder. Un acto revolucionario y sumamente simbólico, cuyo peso es bien conocido por los poderosos, pues no hay que olvidar el ejemplo por excelencia de los alcances de la sátira, Jaime Garzón, un abogado colombiano que se dedicó a convertir al humor en un arma política de carácter popular y que lamentablemente fue asesinado por ello. Sí, en el país latinoamericano de la democracia más estable asesinaron a un periodista simplemente por no seguir las ideas de la ultraderecha que ostenta el poder. Menos mal eso fue un caso aislado, ¿cierto? Pero es hora de dejar el terrible contexto colombiano para adentrarnos en la maravillosa y calmante abstracción que solo las obras de ficción nos pueden brindar. Es tiempo del evento principal. Por un lado tenemos a Chaplin de la mano con una de sus grandes obras que no es Tiempos Modernos, El Gran Dictador. Porque sí, al parecer Chaplin tiene más obras que Tiempos Modernos. Por el otro, una de las sátiras de humor ácido contemporáneas más icónicas, South Park, con el episodio Osama Bin Laden tiene los pantalones cagados. Para este análisis
vamos a concentrarnos en tres grandes puntos: los protagonistas o los que la serie toma como moralmente buenos, los antagonistas que la serie critica y toma como reprochables o malvados, y el impacto o mensaje que tuvo cada sátira dentro de la sociedad occidental. Así que ya sabiendo eso, podemos empezar. Capítulo 2. Los protagonistas. Dentro de la obra de Chaplin logramos identificar a cuatro personajes protagónicos, incluyendo al personaje principal, el barbero, Hannah, el señor Jekyll y Schultz. El personaje principal, el barbero, es un ex soldado alemán de la Primera Guerra Mundial que, tras un accidente, tuvo que pasar varios años en un hospital, con amnesia y, muy importante, sin contacto alguno con la situación social del país. Este personaje tiene una tremenda carga simbólica, porque pese a ser un ex soldado, no está de acuerdo con un régimen militar de ultraderecha, básicamente porque la gran mayoría de soldados que lucharon en la Primera Guerra Mundial no eran profesionales, sino eran gentes de a pie, que se enlistaron ya fuera de manera voluntaria o forzada. Entonces, con esto, Chaplin nos quiere reflejar a un sujeto que vivió la guerra en carne propia y que luchó por su país, para llegar a una sociedad que no entiende y que ha construido unos muros de odio tanto radicales como ilógicos. El barbero representa esos últimos esbozos de la memoria colectiva donde existía la democracia y hasta cierto punto la libertad. Es, por así decirlo, los ojos occidentales, pues llega un nuevo mundo de represión en donde todos los discursos y las prácticas le parecen ilógicas o como mínimo injustas e indecentes. Hannah, por otro lado, es el personaje quizá con mayor carga simbólica si no lo es el barbero, pues esta representa a la población obrera y popular alemana. Es una mujer que ha perdido a su familia ya sea por la guerra o por la pobreza que han creado los nazis. Es muy importante resaltar el hecho de que sea una mujer, así que espero que no haya machitos dentro de las 12 personas que me ven. Las mujeres son las que más se ven afectadas en y tras la guerra, pero sobre todo durante las crisis socioeconómicas. Recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial sucedieron las mayores violaciones de la historia, así que como que desde la antigüedad la conquista de nuevos territorios traía consigo olas enteras de violaciones y abusos a las mujeres nativas. Pero sin ir más lejos, podemos ver que con la pandemia actual, la situación de la mujer es aún más complicada, pues tener que lidiar con el desempleo, el abandono parental, la división tradicional y sexual del trabajo, la violencia intrafamiliar y los feminicidios hace que este sector de la población lo tenga muy complicado. Por eso Hannah en la obra es simplemente una limpiadora de pisos y de ropa, que trata de ganar lo máximo posible para sobrevivir al nazismo, no solo como judía, sino también como una mujer. Sin embargo, Hannah representa a ese sector de la población alemana que tiene sed de revolución y de justicia, que quiere destruir el sistema social creado por la extrema derecha que tanto la ha oprimido a ella y a sus seres queridos. De ahí que cuando el barbero comienza a atacar a los oficiales de la Gestapo, ella no dude ni un segundo en atacar y admire que por fin alguien se haya decidido a hacerles frente. Es usted el único que se ha enfrentado con ellos. Eso es lo que todos deberíamos hacer. Si nos uniéramos, podríamos turrarles. No lo hemos hecho mal, ¿eh? Adiós. Y curiosamente, ese alguien es el único esbozo de democracia que aún queda en el gueto. Hannah también es inteligente, dejándonos ver así que el pueblo alemán sabe que lo están mancillando, que no es bruto y que al igual que buena parte del mundo quiere destruir a los nazis. Chaplin busca aquí desmentir dos cosas. Uno, que el régimen nazista tiene una tremenda aceptación entre la mayoría de los alemanes y dos, que los salvadores de Alemania tienen que ser los todopoderosos aliados occidentales, en especial Estados Unidos. Porque Hannah es un espíritu rebelde, pero en ningún momento habla de que otros tengan que venir a salvarla a ella o a su pueblo, sino que menciona que tienen que ser ellos mismos los que luchen y consigan su cambio social. De esta manera invita varias veces, ya sea directa o indirectamente a las masas, a que luchen por un futuro favorable para todos, o al menos para la vasta clase popular. Esto es muy importante para la sátira, en cuanto que Swift creía que un elemento fundamental de esta es que a través de su crítica y sus mensajes, los espectadores desarrollaran una agencia y pudieran deconstruir sus normas y sus cosmovisiones culturales. Animar al lector a tomar su propia decisión respecto al mundo.
Cambiando de personaje, vamos también con la otra cara de la moneda, el señor Jekyll, un judío dueño del pequeño local del barbero, y quien se encarga de Hannah tras ésta haberlo perdido todo. A Jekyll lo conocemos como alguien que ya ni siquiera lee el periódico y que ha perdido toda la esperanza, quien ha normalizado tanto los discursos de odio y de exclusión que hasta le parece raro cuando no los está sufriendo. Es el reflejo de aquellos a los que el sistema les ha fallado y los ha abandonado, y no sienten ganas o fuerzas algunas para intentar cambiarlo, a diferencia de Hannah. De ahí sus ganas de irse cuanto antes de Alemania a un país libre y pacífico donde la vida sea mejor. Pero más adelante observamos que si de él dependiera y si tuviera la suficiente agencia y apoyo de algunas pocas personas, intentaría por cualquier medio luchar por sus derechos y por su gente, por lo que la serie no nos pinta a la gente como Jekyll como obstáculos para la revolución, sino como gente que necesita una nueva esperanza a la cual aferrarse. Y por último tenemos a Schultz, un piloto de la Primera Guerra Mundial que tras esta logró muchos prestigios y ascendió hasta ser uno de los altos mandos de Hinkel, el dictador. Schultz está a favor de los nazis, hasta que descubre que el barbero, aquel que en la Primera Guerra Mundial le salvó la vida, es un judío y está a punto de ser ahorcado públicamente en una de las calles del gueto. Pero lo que marca un antes y un después en la ideología de Schultz es ver con sus propios ojos cómo Hinkel está dispuesto a oprimir y reprimir hasta límites insospechados a las clases trabajadoras con tal de conseguir poder para comenzar a invadir el mundo. Y en cuanto muestra su desfavor hacia esta medida, Hinkel sencillamente lo manda a un campo de concentración, incluso siendo uno de sus altos mandos. Pero antes de irse, Schultz le dice esto. ¡Guardias! Llévense arrestado al comandante Schultz. Muy bien, pero recuerde esto. Su causa fracasará porque está basada en la estúpida y cruel persecución de un pueblo inocente. Su política es peor que el crimen. Es un trágico disparate. ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Tú no eres más que un demócrata desteñido! Como ya mencionábamos antes, la sátira debía decir lo que nadie se atrevía a decir. Debía desenmascarar el acto social. Y tanto Swift como Schultz lo hicieron en tiempos y en espacios donde hacerlo era sumamente reprochable. Pero, dejando de lado a los personajes de Chaplin, es tiempo de ver ahora a los personajes de South Park. Dentro de esta sátira tenemos a dos grupos concretos. Por un lado, los niños gringos, los protagonistas de toda la vida y de toda la serie. Y por el otro, los niños afganos, que son igualitos a los personajes gringos, pero en árabe. En los protagonistas solo resaltaría a dos. Stan, quien interpreta al clásico gringo blanco clase media que cree que por ser gringo tiene la obligación moral de salvaguardar la paz de Estados Unidos, digo, del mundo, pero que con el tiempo se va dando cuenta que los afganos no quieren ni a los gringos ni a su salvación, y que por más que Stan vea y presencia a los horrores a los que su país somete a la población afgana, no puede entender cómo alguien no puede amar a Estados Unidos, porque pues es Estados Unidos. Cartman, por otro lado, es aquel gringo de ultraderecha que cree que todos los árabes son malvadas criaturas del Averno. Es alguien que no tiene ni idea del contexto social o político del país, pero está a favor de la guerra y de la invasión porque, pues, es Estados Unidos. E irónicamente es quien señala que las condiciones del país son horribles y que entiende por qué existen los terroristas, pero no se logra dar cuenta de que el país está en tal miseria por los constantes bombardeos. Del otro lado del charco tenemos a los niños afganos que intentan tener una vida normal y tranquila según los estándares occidentales, pero que no pueden porque los gringos destruyen todo a su paso, sea o no terrorista. Entonces es curioso el contraste que hace la serie sobre los diferentes tipos de problemas que ambos mundos deben afrontar, pues el dilema de Cartman es tener que dar $1 para caridad, pues de hacerlo no podrá beberse su malteada durante el recreo, mientras que para los chicos afganos es tratar de sobrevivir y, más importante aún, vivir dignamente bajo una rutina de bombardeos. Así que, como se pueden dar cuenta, los personajes del gran dictador tienen una carga simbólica mucho mayor, en parte porque hablamos de un capítulo de televisión frente a un filme de al menos 2 horas,
donde los escritores pueden pues expandirse más en la caracterización. Sin embargo, la serie logra captar la esencia de las dos monedas de los gringos, aquellos que se pintan como salvadores pero no son capaces de desprenderse de su orgullo patriótico, y aquellos que directamente abrazan su nacionalismo gringo y deciden reproducir tal cual los discursos de odio de sus mandatarios. Por otro lado, los chicos afganos dejan mucho que desear, puesto que, como era de esperarse de unos escritores de derecha o de centro derecha, el personificar a sectores oprimidos o subalternos, digamos que no es su fuerte. Estos chicos tienen la misma intención que Hannah, solo que pues mal hecha. Es representar al pueblo afgano que se encuentra en medio de una guerra desastrosa que muchos de ellos ni siquiera pidieron. El problema es el mismo que señalé con los chicos gringos. El poco tiempo que tienen les impide tener un desarrollo, o asimismo les impide entregar correctamente su mensaje a la audiencia. Hannah era una mujer que sufrió la guerra en carne propia y que desea una sociedad más equitativa, pero que entiende que la única manera de hacerlo es con la unión y la fuerza del pueblo. Los chicos afganos, por su parte, son más parecidos a Jekyll, seres que caen en la indiferencia producto de la impotencia y que por ende no incentivan en la audiencia ningún tipo de agencia. A lo mucho están ahí para salvar a los gringos del Talibán, para que pues el gringo promedio entienda que no todos los árabes son malos y que la guerra no es contra un pueblo entero. Pero pues de nada sirve porque en cuanto ambos grupos de chicos entran en discusión, todo el mensaje de la obra pasa a ser una defensa de los valores y de los hechos estadounidenses. Pero eso es algo que veremos más adelante. Capítulo 3. Los antagonistas. Dentro del espectro antagónico de la obra de Chaplin encontramos al grupo favorito de Laureano Gómez, los nazis. Pero entre todos los personajes que aparecen en la película, solo analizaremos a dos: a Hinkel, el gran dictador, y a Gabich, su mano derecha. Hinkel es, adivinaron, la personificación de Hitler, pero curiosamente no es el típico malo maloso que sale al final de la obra, o incluso que nunca da la cara, sino que sencillamente desde el principio del filme se convierte en un frente abierto más que debemos expectar. Algo muy importante, pues volviendo un poco a Swift, este hablaba de que eso es exactamente una sátira, una caracterización. Es un intento más o menos vago que hacemos para comprender la psique y la ideología de ese alguien al que tenemos que criticar. En ese sentido, la sátira es una denuncia, pero una que se esconde tras una teatralización. Es un duro análisis pintado de comedia. El autor debe llegar al punto de caracterizar también que nosotros como espectadores perdamos toda noción de sarcasmo. Swift con esto busca volvernos jueces por un efímero momento de tiempo, pues al perder la frontera entre la broma y la seriedad, somos nosotros los que tenemos que refijarla, replantearla. En ese sentido, nosotros tenemos que analizar hasta qué punto aceptamos o no el discurso de Hinkel. Y precisamente es con un discurso que nosotros conocemos a Hinkel, en donde éste se pinta como el Salvador, pero en donde su discurso de odio es entonado en una especie de alemán burlesco que realmente roza mucho con la xenofobia, que se supone que es de las cosas que la película trata de combatir, pero pues que en últimas es un recurso que decide usar Chaplin para darnos a entender lo ilógico que debe ser o sonar un discurso de odio. Chaplin también utiliza la comedia para minimizar la presencia de Hinkel, pues lo pinta como alguien débil, temeroso, inseguro, cobarde y explosivo, como un niño mimado que debe obtener todo lo que quiera. Tenemos escenas de Hinkel cayéndose o fallando como figura de autoridad, e incluso hay una escena donde se insinúa que Hinkel no es heterosexual, pero de una manera peyorativa, diciéndonos como que un dictador no heteronormado es menos peligroso que un dictador que sí lo es. Pero bueno, son los 40. La gente creía que una bomba atómica iba a traer la paz. Sin embargo, por más ridículo y estúpido que nos retraten a Hinkel, la serie no olvida algo fundamental, y es el peligro y el poder que ese torpe y estúpido llega a tener y tiene en sus manos. Cuando nosotros nos pensamos a la sátira como una denuncia, hay un elemento crucial que no podemos evitar, y es el exponer el por qué estamos criticando a una figura pública. Tanto Swift como The Clinic
No creían que solo se debía exponer lo absurdo e ilógico que son ciertos discursos políticos, sino que también debíamos exponer los peligros sociales y materiales que estos conllevan. No podemos burlarnos solo de los nazis porque, hey, mira, Hinkel no sabe bajar una escalera, sino que también tenemos que entender que alguien como él posee todo un ejército y una maquinaria de hombres que no duda ni un segundo en colgar públicamente a alguien solo por su etnia o su religión. Por eso la obra no solo critica al discurso ario, sino también a sus acciones y a sus métodos. Expone y critica su represión sistemática, su desigualdad, sus ansias de dominación y de subyugación. Garbage, ¿qué significa este presupuesto? ¿30 millones para campos de concentración cuando nos falta dinero para municiones? Es que tenemos algunos detenidos. ¿Algunos cuántos? No muchos, 5 o 10.000 diarios. ¿Diarios? Solo un puñado de disidentes. ¿Y de qué disienten? Del horario de trabajo, la rebaja de salarios, los alimentos sintéticos y de la calidad del serrín en el pan. ¿Pero qué más quieren? Es de la mejor madera que muelen nuestros molinos. Y con esto en mente, la serie nos da una hermosa y simbólica escena, en donde Hinkel se da el lujo de jugar con un globo terráqueo, simbolizando su sed de poder, y que, con todo lo que ha logrado, el mundo está a su alcance, que para Hinkel el mundo es simplemente un juguete. Pero incluso la serie nos muestra, intencionalmente o no, que también puede llevarlo a su destrucción con un simple movimiento. La cosa llega al punto en la que Hinkel puede darse el lujo de, en medio de una discusión acalorada, espetar que puede y que va a entrar en guerra con todo el mundo, solo porque alguien colmó su paciencia. ¿Quiere empezar una guerra con todo el mundo? Pues yo le daré una. ¡A usted y al mundo entero los echaré al mar! ¡Excelente! De esta manera, la obra nos termina presentando a un inepto y megalómano que necesita de la guerra y el control total para saciar su sed de poder. Pero también nos hace énfasis en que este tipo de persona es la que está en el poder. Está destruyendo no solo a su territorio, sino que nos está afectando a todos y que es nuestra responsabilidad frenarlo antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, la obra utiliza a otro personaje para representar que, si bien Hinkel tiene las ambiciones, necesita de muchas masas y actores sociales para poder materializar sus sueños. Gabich. Este es el segundo al mando de todo el imperio alemán, pero nosotros lo sentimos más como aquel que se encarga de todo, mientras que Hinkel solo es quien firma y quien por supuesto es la cara pública de este régimen, claro, cuando nos está cayendo de las escaleras o fantaseando con noruegos rubios de 3 metros musculosos. Gabich está aquí para decirnos que el nazismo no es solo Hitler, a diferencia de cómo lo veía, por ejemplo, Sebastian Haffner en su libro Alemania, Jekyll y Hyde, escrito en 1939. Dentro de esta obra, Haffner nos contaba que si bien el nazismo funcionaba como una enorme máquina de odio y represión, Hitler era el pilar principal, y que una vez cayera este, nadie sería capaz de poder retomar las riendas. Según él, una vez los nazis fallaran, Hitler se suicidaría, y una vez pasara esto, los nazis se irían a la tumba con él. Cosa parcialmente seria, pero bueno, eso se los dejo a su criterio, es su tarea. Por su parte, la obra a lo largo del filme nos muestra cómo los diferentes actores del régimen no solo tienen su propio campo de acción, sino también su propia agencia. Esto va desde los oficiales rasos que pueden deliberadamente atacar a judíos, detenerlos, vandalizar sus propiedades, desaparecerlos o incluso asesinarlos sin que haya un debido proceso de juicio. Pero también lo vemos en la espía que se infiltra en la fábrica para delatar a los actores subversivos que van a huelga, en los científicos que ofrecen y muestran orgullosamente sus inventos al dictador, o incluso en Gabich, que parece poder hacer lo que quiera siempre y cuando no interfiera con los deseos de Hinkel. Pero la muestra definitiva es cuando sucede la invasión a Austerlitz, una nación pacífica y cercana a Alemania, la cual Hinkel necesita invadir para que las masas no se den cuenta de los problemas sociales que hay dentro de su propio territorio. Lo más curioso de esta invasión es que precisamente Hinkel no está ahí. Ha sido confundido y capturado, y en su lugar han colocado al barbero. Aunque pues realmente no hace nada más que sentarse en su carro y esperar a la victoria que le consiguen sus soldados. Nosotros, por el contrario, presenciamos cómo los nazis aplacan todo brote de libertad a punta de plomo, sin que nadie se los ordene y sin jefes, solo el caos total, cada quien con su propia agencia. Obviamente hay un planteamiento central que es el de conquistar, pero nadie les fija las reglas o los objetivos.
Con esto vemos que la obra nos está diciendo que se ha llegado a un punto donde no importa quién esté en la cabeza. La máquina ya se mueve sola. El odio ha consolidado tanto su propia agencia como sus propios métodos de autorreproducirse. En términos de Gramsci ya se ha construido una hegemonía, y en términos de Weber, cada individuo ha asimilado dicha hegemonía en su cotidianidad, de manera que la puede ejecutar de manera inconsciente. Por otro lado, cuando miramos los antagonistas de South Park, bueno, en primer lugar tenemos al Talibán, el grupo extremista que odia a los Estados Unidos, pues porque es Estados Unidos, ¿cómo no lo vamos a odiar? Este es quizás el primer error del capítulo, el hecho de que la serie no da a entender más que por uno o dos diálogos la raíz del conflicto. Aunque bueno, al menos se centra en mostrar cómo las acciones sobrepasadas de los gringos han agudizado las tensiones sociopolíticas entre ambos pueblos. Así que nice. Sin embargo, de inmediato nos damos cuenta que las multitudes extremistas que salen en la serie son realmente extras, son solo relleno para presentarnos a la figura principal, Osama Bin Laden, lo cual como sociólogo me molesta un poco, pues según Gramsci lo importante del movimiento no es tanto quién es la cara pública y la figura, sino que la masa sea consciente de su fuerza y de su valor, cosa que vemos perfectamente ejemplificada en El Gran Dictador. Pero aquí no vemos nada de eso. No hay agencia en los extremistas. Y bueno, uno podría decir o alegar que esto se debe a que Osama es un dictador que les arrebata la agencia a un pobre pueblo esclavizado y sometido por el monstruo oriental llamado extremismo. Pero no. De todo el capítulo, el que menos tiene agencia es Bin Laden, empezando con que en ningún momento le traducen sus diálogos, solo lo ponen a balbucear cosas sin sentido. Pero esto no se debe a cuestiones idiomáticas o lógicas de nuestro mundo, porque a los niños afganos sí les traducen los diálogos, y es más, hasta ellos mismos se dan cuenta de que están hablando inglés, y que eso no es normal, pero pues bueno, el show debe continuar. Básica y sencillamente, el líder de un movimiento extremista político no tiene voz durante todo un capítulo que está dedicado a él, cosa que haría a Swift retorcerse en su tumba, ya que él creía que para poder hacer sátira había que caracterizar a ese algo que se está atacando, es decir, había que recrear su discurso desde nuestro punto de vista. De esta manera nos encontramos con una sátira en donde ni las víctimas, ni los actores armados, ni siquiera el caudillo principal tienen agencia, es decir, no tienen representación, no tienen cabida dentro de su propia sátira. Entonces, ¿qué procede? Resulta que en la obra Sátira televisiva y democracia en España, José Luis Valjondo nos habla un poco de cómo se vivía la guerra de Irak en el primer mundo, pero sobre todo de cómo era retratada para los telespectadores. Y no es sorpresa para nadie que cuando Estados Unidos se mete en un conflicto, todo el aparato comunicativo, no solo de su país, sino de sus aliados, se enfrascan en legitimarlo. Por lo que era muy normal que primero en Europa se transmitiera la guerra, pero nunca se explicara el contexto o el trasfondo cultural. Entonces solo había gringos buenos matando a extremistas malos. Por lo mismo, tampoco había rastro alguno de víctimas o iraníes inocentes, sin casi relación con el conflicto, dando como resultado que para los gringos y para los occidentales, todos fueran los enemigos, tal como dice Cartman al inicio del capítulo. Oh, perdón, creí que estábamos en guerra con esos mierdas. Contra los terroristas, gordo, no contra Afganistán. Lo que pasa es que no quieres dar $1. Pero también se veía cómo los propios medios buscaban ridiculizar y humillar a todo el que no estuviera a favor del conflicto, para de esta manera legitimar en el inconsciente colectivo que perseguir a dichos sectores estaba bien. En ese sentido, la sátira buscaba ridiculizar, pero ya no era un acto de resistencia, ya no era una denuncia frente al poder, sino que más bien era un mecanismo mediante el cual el propio poder estigmatizaba a ciertos sectores sociales e incluso los deshumanizaba. Es una sátira que logra crear una personificación vacía, pues no había espacio para escuchar al discurso político del enemigo, así como tampoco había campo para escuchar a la voz de las víctimas.
todo lo que se quería implantar era una normalización del conflicto para su aprobación por parte de la comunidad nacional e internacional. Esto es precisamente lo que vemos en la sátira de South Park, pues todo el valor simbólico y político del Talibán y de Bin Laden se les es arrebatado, y la serie entonces solo busca ridiculizar por ridiculizar. Bin Laden, a lo largo del capítulo y al más puro estilo de los Looney Tunes, una de las caricaturas por excelencia de la cultura gringa, es humillado por Cartman, el gringo más conservador y de extrema derecha, como si la serie nos tratara de decir, hey, mira, nuestro extremismo es superior y por eso está bien. Sin embargo, lo más estúpido termina siendo sin duda el hecho de que la serie le adjudica, a modo de broma, que la principal motivación de Bin Laden es el tener el pene pequeño. Porque es como si todo este conflicto sociocultural y geopolítico que lleva años desarrollándose es porque un man la tiene pequeña. Qué inteligente sos, Estados Unidos. Y qué macho. Total, en pocos minutos los gringos acaban con todo el Talibán, ya que la serie te dice prácticamente, ah no, es que ahora se pusieron en modo serio y les dieron sopa y seco, como si nos tratara de decir, mira, estos no son nada para nosotros. Pero de nuevo hay que recordar que fue este movimiento extremista aquel que logró atacar una tierra que era considerada como sagrada desde Pearl Harbor. Y yo creo que este es el principal problema con los antagonistas, que si bien aquí son humillados, tal como Hinkel, la serie nunca te da a entender el vasto poderío que tienen o la amenaza que representan para Occidente, o mucho menos lo complicado que termina siendo entender su conflicto, ya que el final del episodio termina siendo... Bueno, es mejor ir a verlo. Capítulo 4. Los finales y su impacto social. Austerlitz ha caído. Ha caído el único símbolo de la paz y la esperanza del pueblo judío y alemán. Gavich sube al estrado, orgulloso, imponente, y declara que la libertad y la democracia han sido erradicadas, que es cuestión de tiempo para que todo el mundo caiga ante su poder. Schulz, quien se supone que es la figura pública de la rebelión, no puede sino pedirle al barbero, el hombre común y cotidiano, que suba y diga algo, que, si no quieren morir, sus palabras son su última esperanza. A lo que el barbero, iluminado, piensa en una sola cosa: esperanza. En vosotros el pueblo tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. Al final de su discurso todos lo aplauden, los soldados lo vitorean, porque él no es el único que cree en el progreso, que cree en la libertad y en el final de la opresión. Él tiene aliados y son muchos. Chaplin, con estos pocos minutos que dura su discurso, nos brinda un baldado de agua fría. Nos dice que la modernidad, la ciencia y el capitalismo nos han dotado de un paraíso terrenal, pero que este no es para todo el mundo. Hemos usado todos los dones de la modernidad para explotarnos y destruirnos, odiarnos y segregarnos, y sin embargo, pese a tener a toda la maquinaria nazi en sus narices y haber sido testigo del maltrato estatal, el barbero todavía se plantea un mundo donde todos, sin importar su raza, clase, orientación o identidad sexual, género o demás, pueda tener una vida digna. Sin embargo, esta es la parte más analítica, o es una crítica que incita al espectador a luchar, no en nombre de un emperador o de un caudillo, sino por la humanidad. Y cuando digo humanidad me refiero a toda la humanidad, para que todos podamos ser libres y todos podamos tener la vida digna de un ser humano. Lo que viene después del discurso, en su charla con Hannah, aquella trabajadora alemana, oprimida tanto por su etnia, por su género y por su clase, y que se encuentra tumbada en el piso tras la golpiza que la sociedad le ha brindado, es que ahora viene la esperanza, el calmante que todos necesitaban en esa época y que incluso podemos llegar a estar necesitando ahora. Al alma del hombre le han sido dadas alas y al fin está empezando a volar. Está volando hacia el arco iris, hacia la luz de la esperanza, hacia el futuro, un glorioso futuro que te pertenece a ti, a mí, a todos. Mira a lo alto, Hannah. Mira a lo alto. Chaplin le pide a la gente que sea paciente. Entiende que no es fácil acabar con el odio, pero que poco a poco aprendemos a tolerarnos, aprendemos a convivir.
Tenemos que ver cómo las futuras generaciones aprenden a volar, cosa que nosotros no pudimos, porque fue nuestra propia codicia la que nos quitó las alas que nos permitían escapar a un mundo mejor. Pero, volviendo con South Park, la serie estuvo todo el capítulo visualizando cómo Estados Unidos ha destruido social, política y económicamente a un pueblo entero. Los chicos gringos han visto el horror de ver gente ser asesinada y el estado en que se encuentra dicho país. Pero les da igual, es más, no les importa siquiera, porque para ellos es más importante que los niños afganos amen a Estados Unidos. Si bien esto podría ser una interesante crítica, la serie parece querer meter por la fuerza y con calzador el mensaje de que realmente los Estados Unidos son lo mejor que hay, por lo que para Stan y Kyle es más importante hacerle entender a los niños afganos que los gringos son buenos, e incluso mejor que los árabes en varios casos, que de por sí observar la masacre que se está generando a su alrededor. Finalmente, cuando cae el talibán, Stan quiere hacerles entender que tanto gringos como afganos son personas que están tratando de sobrevivir y que sus diferencias no realmente son tantas como parece. Cosa sinceramente errónea, porque si bien en Estados Unidos y en Pakistán hay gente sin privilegios que tiene que subsistir, los problemas de un país tercermundista en un conflicto bélico permanente son mucho más profundos, agudos, densos y terribles que los de la clase media baja o baja en Estados Unidos, una superpotencia global perteneciente al primer mundo. Con esto no queremos decir entonces que los gringos no deban solucionar sus problemas sociales o que sus luchas no estén justificadas, pero esta es una manera en que la serie puede darse el lujo de esquivar o directamente invisibilizar las diferencias de los contextos, apelando a una falsa empatía, una falsa solidaridad que los mismos gringos construyen para no sentirse tan culpables de lo que están haciendo en otras partes del mundo. De ahí que suene tan imbécil y tan inorgánico que cuando los afganos dicen que eso les vale 3 pesos y que les siguen odiando, cosa que es sumamente lógica teniendo en cuenta lo que los gringos les han hecho, los niños solo digan, ojalá algún día podamos odiarlos, tal como ustedes nos odian a nosotros. Porque si los gringos no se pintan como los salvadores absolutos de los problemas ajenos, se pintan como víctimas o mártires del resto del mundo, que solo los odia por no poder ser tan grandiosos y tan geniales como ellos, ¿verdad? Y en los últimos minutos o segundos del capítulo, para colmo, pasa esto. Stan, temí que esos niños afganos te pudieran convencer de odiar a América. No, Kyle. América tendrá sus defectos, pero es nuestra casa, nuestro equipo. Y si no apoyas a tu equipo, mejor te largas del estadio. Sí. Entonces, ¿qué podemos ver en cada sátira? Por un lado tenemos al Gran Dictador, cuya misión es la reconfiguración de los imaginarios occidentales en cuanto al nazismo y al pueblo alemán, redignificando al segundo, por supuesto. Es una crítica en la manera en cómo nos relacionamos y el daño que nos hemos hecho por culpa de nuestra codicia y nuestros discursos de odio totalmente ilógicos. Su mensaje final es agridulce, porque si bien nos indica que hay mucha gente luchando por un mejor futuro, Chaplin entiende que esto no se hace de un día para otro. Por ende, pide que observemos cómo poco a poco aprendemos a volar, que apreciemos esos pequeños momentos porque al fin y al cabo es lo único a lo que podremos aferrarnos en los tiempos de adversidad. Pero tampoco cae en la extrema pasividad, sino que en cada momento nos pide la organización y la lucha por nuestros derechos y libertades. Nos pide que desarrollemos una agencia, que tomemos las riendas de nuestras sociedades en lugar de dárselas a la gente que solo sabe destruirse entre sí. Es una película sumamente simbólica, en especial si resaltamos que es la primera película de Chaplin en donde éste habla. La primera vez que Chaplin es oído por nosotros es para criticar y atacar al fascismo, para dar un mensaje de hermandad y de esperanza. Por el otro lado, en South Park tenemos una sátira carente de sustancia, que intenta salir de sus convencionalismos nacionalistas, pero solo cae aún más profundo en estos. Es una sátira hecha por y para los gringos, que fuera de su contexto pierde casi toda su validez. A lo mucho causa unas risas, pero no aprovecha el enorme potencial que tiene de por sí la sátira política. El mensaje del capítulo es, si no te gusta lo que hacen tus dirigentes, pues entonces vete a otro país, lo cual es un mensaje sumamente antidemocrático
que es irónico porque viene de dos patriotas fervientes del país, de la libertad y de la democracia. South Park con este episodio te invita a la pasividad, a esperar a que las fuerzas todopoderosas de Estados Unidos acaben con el conflicto y la incertidumbre, mientras que tú, comodito, te aíslas en tu casa, creyendo que ellos son los buenos. Y ni hablar de la poca agencia, por no decir presencia de las verdaderas víctimas de todo este conflicto. No los gringos, sino los afganos. Lo más irónico es que la serie buscaba en principio tratar de ser una deconstrucción del conflicto, tal como lo intentaron, por ejemplo, Vinland Saga o Shingeki no Kyojin en sus últimas temporadas. Pero al final es simplemente una propaganda estadounidense. Pero si de verdad es a lo mucho, una sátira mediocre, ¿cómo es que en su momento fue considerado uno de los mejores episodios de la serie? Y cómo es que fue hasta ganadora de premios. Varios críticos de la época hablaban precisamente de que este episodio no era lo mejor hablando de términos estructurales, narrativos o simbólicos, pero que sí era lo que necesitaban los gringos durante esta dura coyuntura. Y es que, como lo mencionaba al principio, la sátira no solo sirve para denunciar, sino que puede servir para sanar traumas, para alivianar las tensiones sociales del momento, para digerir por medio del humor toda la mierda a la que los fenómenos sociales nos exponen constantemente. El pueblo estadounidense no necesitaba ni quería una explicación exhaustiva del conflicto. No quería observar los destrozos y las consecuencias de su excesiva contraofensiva. No quería saber nada de víctimas que no fueran las gringas. Querían solo que alguien les dijera que todo iba a estar bien y que miraran a lo alto, Hannah. El suelo gringo no era atacado desde Pearl Harbor, lo cual llenó de pánico colectivo a su población y de una tensión que solo el humor absurdo y despolitizado, entre muchas y muchas comillas, podía disipar lentamente. Osama Bin Laden tiene los pantalones cagados, era el analgésico que el pueblo gringo necesitaba para ese momento, y esa es la gran y principal diferencia frente al gran dictador. El público objetivo de Chaplin era la humanidad, aunque principalmente la sociedad occidental, es decir, un grupo universal y abstracto a la cual su crítica y mensaje iba dirigido. Es un mensaje que busca ser atemporal para acompañar a diferentes luchas sociales en los diferentes espacios de tiempo. South Park no buscaba nada parecido. Ellos se enfocaban en un público concreto durante cierto evento traumático. No buscaban, como Chaplin, exponer una catástrofe social para evitar su reproducción en un futuro, sino que buscaban decirle a su propia comunidad que todo estaba bien, que pronto todo acabaría, porque al fin y al cabo los gringos son los gringos. La sátira debe ser entendida, como vimos, como un elemento importante, ya que puede ayudar a las diferentes comunidades de distinta manera, ya sea denunciando o apaciguando. Objetivamente, El Gran Dictador es por lejos, pero por lejos, una sátira mejor construida y desarrollada que Osama Bin Laden tiene los pantalones cagados. Sin embargo, tenemos que entender el contexto de cada obra para entender su propia funcionalidad, sin olvidar nunca, por ningún motivo, que dicha funcionalidad, se quiera o no, tiene efectos sociopolíticos sobre la población a la que va dirigida. Y bueno, por fin pude acabar este video porque honestamente lo llevaba haciendo como desde finales de enero, pero pues por cuestiones de la universidad hasta ahora tocó aprovechar Semana Santa para poder realizar este video, y lo más probable es que sea el único video que vean en un largo tiempo porque luego tengo que volver a la U. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que no tenga que aclarar que el hecho de que le tiré tanta mierda a un capítulo demasiado malo de South Park no quiere decir que yo odie la serie. Pues no es que me lleve tan bien con la serie, pero reconozco su impacto, reconozco su importancia para la cultura occidental, y de hecho muchos capítulos me gustan, solo que pues caricaturas de extrema de derecha no siempre pueden encajar con uno. Y nada, espero que les guste esta sección. Realmente no sé qué tan frecuente haga los versus, porque tengo que consumir al menos 2 o más series para cada video, y tengo que consumir teoría, un poco más de teoría, porque estamos comparando diferentes perspectivas.
Entonces los versus son una sección que poco a poco se irán dando, pero que no van a ser tan frecuentes como los análisis individuales que hago de cada serie. Entonces espero que les haya gustado, espero que los haya puesto a pensar y espero que nos podamos volver a ver pronto. Así que hasta luego.